En este video vamos a explicar lo que sería la norma o módulo de un vector. En el video anterior se trabajaron las notaciones tanto analíticas como cartesianas de un vector. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la norma o el módulo. Cualquiera de estos dos nombres puede obtener la longitud del vector. En realidad lo que vamos a encontrar es la longitud del vector, pero el nombre que reciben es norma o módulo. Nosotros nos vamos a referir más que todo como módulo, pero si en algún momento aparece norma, pues ya vamos a saber a qué se refiere. Veamos entonces, si consideramos el vector AB, su módulo sería el valor de la hipotenusa que se forma en el triángulo rectángulo. ¿A qué nos referimos? Grafiquemos este vector AB. En el plano cartesiano tendríamos lo que sería, como es un vector fijo, estaría desde el origen. Vean, este vector sería el vector AB. Para nosotros representaría, en este caso, si trazamos por acá ese desplazamiento, acá tenemos, para llegar a este punto, tendríamos acá 3 unidades y hacia arriba tendríamos 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces, lo que sucedería es lo siguiente. La coordenada para este punto, que me representa el vector fijo, sería 3 en X y 4 en Y. Y eso me forma un triángulo rectángulo por acá, que significa este lado mide 3 unidades y este lado mediría 4 unidades. Entonces, la longitud de este vector, si como podemos apreciar acá tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, para encontrar la longitud de este vector o de este segmento, podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, que en este caso, esa sería para nosotros la hipotenusa. Por lo tanto, para encontrar el módulo de este vector, que vean ahí tenemos los símbolos, esas dos líneas verticales me representan módulo de un vector. Para encontrar el módulo de este vector lo que tendríamos que hacer es encontrar la hipotenusa. Entonces me quedaría. Y lo vamos a hacer directamente de esa manera. Para encontrar el módulo del vector, siempre el triángulo no lo vamos a hacer en cada ejemplo, sino que a partir de esa coordenada del vector fijo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. El módulo del vector será igual a la raíz cuadrada, esa fórmula la vamos a aprender, de la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado. A eso será igual. Si resolvemos esto en la calculadora nos quedaría raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso nos daría como resultado 5. Entonces acá tendríamos que el módulo para este vector, el vector AB, sería de 5 unidades. Entonces lo que vamos a hacer siempre para determinar el módulo es ocupar esta formulita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La raíz cuadrada, la coordenada en x al cuadrado más de fórmula, la coordenada en y al cuadrado. Veamos algunos casos. Vamos a determinar las coordenadas base primero y la norma del vector AB. Vean, si tenemos este vector, el vector AB, lo vamos a nombrar así. Si tenemos el vector AB, nosotros necesitamos encontrar la norma para este vector. Pero para encontrar la norma de un vector necesitamos el vector fijo, el vector que tiene el punto de origen acá. Entonces, para determinar ese vector, lo que vamos a hacer es determinar primero las coordenadas base. Para ello, vamos a determinar, vean, el punto inicial que sería A, tiene coordenadas menos 2,1, menos 2 en X, 1 en Y, y el punto B, que sería el punto final, tiene coordenadas menos 6 en X y menos 4 en Y. Por lo tanto, acá tendríamos B menos 6 en X y menos 4 en Y. Para determinar de estos dos puntos el vector fijo, tendríamos entonces el vector fijo AB sería igual a el punto final, que en este caso sería B, menos de fórmula el punto inicial, que en este caso sería A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sustituir
los puntos. Acá me quedaría en el punto B, sería menos 6, menos 4, menos de fórmula. En el punto A tendríamos menos 2,1. Ahora lo que vamos a hacer es, recordemos que acá tenemos X, coordenada con X, con coordenada de X, coordenada de Y con coordenada de Y. Entonces nos quedaría menos 6, vean, siempre vamos a tener un punto como resultado, menos 6, menos de fórmula, menos 2. Menos 6, vean, respecto a este signo, menos de fórmula este de acá, y menos 2, este de acá, entre paréntesis. Coma, esa sería la respuesta de esta, me daría la coordenada en X. Ahora, vamos con Y, sería menos 4 acá, menos de fórmula 1. Menos 4, menos de fórmula el 1 que tenemos acá. Vaya, ahora lo que vamos a hacer sería que la respuesta nos daría de resolver estas operaciones. Si se nos dificulta, pueden ocupar la calculadora. En este caso, nos quedaría menos 6, menos de fórmula, menos 2. Y eso nos daría como resultado menos 4. Menos 4. Y esto pues sería menos 4 menos 1, nos daría menos 5. Ese sería para nosotros el vector fijo. Ahora que ya tenemos el vector fijo, podemos determinar lo que sería el módulo, la norma o el módulo del vector que tenemos acá. Entonces, la norma o el módulo sería en este caso, vean, el módulo de este vector sería igual a la raíz cuadrada de esas dos coordenadas al cuadrado, es decir, sería la raíz cuadrada de menos 4 elevado al cuadrado más este menos 5 elevado al cuadrado. Hagamos esto en la calculadora y nos quedaría la raíz de menos 4 al cuadrado más, abrimos paréntesis, menos 5 y eso al cuadrado. Eso nos daría raíz de 41, pero nosotros lo vamos a poner de forma decimal, que en este caso sería 6.40. El módulo del vector AB sería en este caso 6.40 unidades, porque siempre que encontremos el módulo o la norma de un vector, necesitamos colocarle unidades. Veamos el siguiente caso. Determinar las coordenadas base y la norma del vector AB. Vean, aquí tenemos el vector AB. Sería desde A hasta B. Punto inicial, punto final. Ahora lo que vamos a hacer primero es determinar las coordenadas base del vector AB. Me quedaría en este caso. Para A sería menos 1,2. Ahí estaría. Para B sería 5 en X y menos 4 en Y, tal y como lo tenemos acá. Ahora, para determinar las coordenadas base del vector AB, necesitamos al punto final restarle el punto inicial. El punto final acá sería B, menos de fórmula, el punto inicial sería A. Ahora sustituyamos, ya sabemos quién es el punto B y quién es el punto A. Me quedaría, el punto B sería 5, menos 4, menos de fórmula, el punto A sería menos 1,2. Ahora vamos a hacer esta operación y tengamos cuidado porque vamos a hacer X con X, Y con Y. En este caso me quedaría, la respuesta sería un solo punto. Ahora bien, operemos X con X, 5 menos de fórmula menos 1. 5 menos de fórmula menos 1. Ahora, Y con Y sería menos 4 menos de fórmula 2. Menos 4 menos de fórmula 2. Ahora resolvemos estas operaciones. Me quedaría, vean acá, menos por menos sería más. Y 1 más, perdón, y 5 más 1 sería 6. Entonces sería 6, menos 4 menos 2 sería menos 6. Ese sería para nosotros el vector fijo que me representa a este vector. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la norma o el módulo del vector AB.
Para ello, la norma sería, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillo. La raíz cuadrada de, en este caso, la componente en x elevada al cuadrado más la componente en y elevada al cuadrado. Y resolvemos esto en la calculadora. Quedaría la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Y eso nos daría como resultado, lo vamos a ocupar en decimal, que sería 8.49, porque este 5 me aproxima al 8. Sería el módulo del vector AB sería igual a 8.49 unidades. Y ahí tendríamos lo que estábamos repasando, cómo determinar las coordenadas base, que serían estas coordenadas, y a partir de estas coordenadas base encontrábamos la norma o el módulo del vector. Sigamos con el tercer ejemplo. Vamos a hacer lo mismo, vamos a encontrar las coordenadas base y la norma del vector CD. Ahora tenemos este vector. Para determinar la norma o el módulo de este vector, primero necesitamos las coordenadas base o el vector fijo. La coordenada de C sería el punto inicial y la coordenada de D sería el punto final. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a encontrar las coordenadas base para este vector? Sencillo. D sería punto inicial, final, perdón. Vean, acá sería el punto final menos el punto inicial. Entonces, tendríamos en este caso que sustituir los dos puntos. D sería menos 2, menos 3, tal y como lo tenemos ahí, menos de fórmula, y C sería 7,3, menos de fórmula 7,3. Ahora hagamos las operaciones, pero no nos olvidemos que ese sería X con X y ese sería Y con Y. Tendríamos entonces, el resultado es un solo punto. Vean, necesitamos la coordenada en X, que sería X con X. Menos 2, menos de fórmula 7. Menos 2, menos de fórmula y el 7. Coma, ahora vamos con Y. Menos 3, menos de fórmula 3. Menos 3, menos de fórmula y el 3. Tengamos cuidado con las operaciones. Acá me quedaría menos 2, menos 7 sería menos 9. Y menos 3, eso sería menos 6. Cuidado con los signos. Si se nos dificultan estas operaciones, podemos utilizar la calculadora. Ese sería entonces la coordenada base del vector CD o el vector fijo. Ahora con estas coordenadas podemos determinar lo que sería la norma o el módulo del vector. Para ello, la norma o el módulo del vector CD, vean la notación que utilizamos para la norma. Siempre que veamos estas barras, siempre vamos a saber qué es la norma o el módulo. Ahora tendríamos que trabajar con esas coordenadas. Pondríamos primero la raíz cuadrada y adentro sería la coordenada en X, menos 9, elevada al cuadrado, más de fórmula la coordenada en Y, menos 6, elevada al cuadrado. Y vamos a hacer esto en la calculadora. Nos quedaría la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Y esto nos daría como resultado, utilicemos decimales, 10.82 porque este 6 me aproxima al 1. Entonces sería 10.82 y le agregamos la palabra unidades. Entonces esa sería la forma con la cual vamos a encontrar la norma o el módulo de un vector. Es importante recordar que necesitamos que el vector tenga esas coordenadas base o vector fijo. Siempre que nos den un vector con dos puntos, uno inicial y el otro final, entonces necesitamos encontrar el vector fijo.